Ahora comentamos sobre los moretones. Los moretones manifiestan la acumulación de sangre debajo de la piel por diferentes tipos de factores. En la mayoría de las ocasiones se desarrollan como consecuencia de algún golpe que lesiona los vasos sanguíneos superficiales, liberando una escasa cantidad de sangre que origina el color particular y al paso de los días va desapareciendo, cambiando en tonalidades de café, marrón y amarillo. Para tener una evolución normal se requiere que los elementos participantes se encuentren sin alteraciones funcionales o alterados también en su cantidad. En forma básica mencionamos a los que participan de manera más significativa. Vasos sanguíneos por un lado, mientras que los factores de coagulación y las células especializadas, que son las plaquetas y que circulan en la sangre, limitan la actividad hemorrágica al formar los tapones que se llaman tapones hemostáticos. Los moretones, que se presentan en forma numerosa y en diferentes cambios de coloración, nos pueden hacer considerar diferentes tipos de alteraciones que pueden ser en consecuencia de maltrato al menor por sus familiares o bien por compañeros de la escuela que les practican el bullying. En algunas enfermedades puede estar condicionados por alteraciones en la funcionalidad de los vasos sanguíneos, por disminución en el número o funciones de las plaquetas o bien por alteración del equilibrio habitual del sistema de coagulación. Podemos sospechar que un niño está siendo sometido a maltrato físico en su hogar o en la escuela por notar primero una conducta introvertida o tímida del niño. Su aspecto general luce descuidado o bien con abandono de aseo, y el relato que establece el niño y sus familiares responsables para explicar la presencia de los moretones no son compatibles con los hallazgos. La historia tiene característica de ser parcial, ausente, cambiante, de versiones y de tiempos, consecuencias ilógicas y también improbables. Clásicamente, las lesiones se presentan en regiones habitualmente protegidas y que no son eminencias óseas, para diferenciarlo de aquellas que están causadas por accidentes que siempre son en zonas expuestas y además zonas prominentes. Además, junto con esas lesiones en la piel se combinan otras alteraciones como quemaduras, cicatrices, heridas o hasta fracturas. Bajo estas características es necesario proteger al niño dando aviso a las autoridades civiles en forma inmediata para investigar los posibles maltratos previos y evitar que se sigan produciendo más en el futuro. Se les recuerda que como delito establecido existe la obligación de comunicarlo a las autoridades o bien sujetarse a la sanción correspondiente en caso que no se llegue a reportar por parte de los servicios médicos. Cuando las sustancias encargadas de controlar la coagulación tienen deficiencia en su actividad correspondiente, el efecto secundario se hace notorio con la presencia de sangrados ante traumatismos mínimos, que generan entonces acumulación de sangre en grandes volúmenes o bien en enormes extensiones, motivando con ello su asistencia a una valoración médica. Este tipo de manifestación corresponde a la hemofilia. En la mayoría de las ocasiones corresponde por género al sexo masculino por estar vinculada a la enfermedad al cromosoma sexual masculino. Las manifestaciones de sangrado pueden ir apareciendo en el transcurso de la vida y puede hacerse evidente desde los primeros días de nacido. Bajo esta referencia se tiene el antecedente que otros integrantes de la familia, que también son hombres, llegan a padecer el mismo cuadro y las lesiones tienen una evolución similar en aspecto a las lesiones de acuerdo al momento de su traumatismo causante. Se corrobora la enfermedad con estudios de laboratorio especializados en comprobar el porcentaje deficiente de actividad de la sustancia que está alterada. La coagulación también puede verse afectada por la acción de algunos medicamentos que modifican la respuesta de ese sistema, y en otras ocasiones es factible también que una intoxicación no intencionada con químicos especiales puede ir dando alteraciones secundarias de sangrado que deberá de estudiarse en forma conveniente a fin de evitar cuadros de actividad aguda que amenacen a la vida del afectado. Las infecciones ya complicadas y en fase de generar falla orgánica múltiple alteran el equilibrio del sistema de la coagulación para empezar en ese momento a formar moretones como datos de actividad hemorrágica. Y es una señal de gravedad del cuadro y que también nos está estableciendo su posible desenlace cercano fatal. Algunas alteraciones inflamatorias de los vasos sanguíneos de pequeño calibre pueden ser capaces de desarrollar laceraciones espontáneas con salida de sangre a los tejidos cercanos y en forma secundaria también producir la presencia de moretones.
Aquí es conveniente hacer la aclaración que cuando un vaso sanguíneo es muy pequeñito, con un grosor interno prácticamente como si fuera un cabello o al de un cabello o menor todavía, generalmente va a producir un sangrado que es de tipo puntiforme, que en palabras médicas se identifica esa lesión como petequia. Los moretones, que ya son planos y que son causados por lesión de vasos de mediano calibre y se les conoce ya como equimosis, nuevamente ese es el término que le vamos a generar en el área de medicina. Y la acumulación de sangre con aumento de volumen secundaria a una posibilidad expansiva del tejido o por la persistencia de un sangrado por tiempo prolongado, a ese se le va a conocer como hematoma. Todas estas lesiones pueden desarrollarse por diferentes causas inflamatorias. Se incluyen enfermedades en donde participan algunas infecciones bacterianas, como pudiera ser el meningococo, o bien las virales, lo que ya conocemos mucho por el dengue. Toxinas en algunas picaduras de insectos, como por ejemplo pudieran ser las chinches, o bien venenos de algunas arañas o víboras que además de afectar a los vasos sanguíneos, también alteran el mecanismo de coagulación. Por parte de las plaquetas, también hay alteraciones que pueden generar la presencia de los moretones en el cuerpo de su niño. Existen enfermedades que limitan su liberación a la circulación sanguínea, condicionando que su número sea menor en la circulación sanguínea y ante traumas leves no van a alcanzar a formar un tapón de coágulos de una forma eficiente. Algunos ingredientes de solventes comerciales pueden afectar la producción en la médula y por este mecanismo de intoxicación también pueden presentarse los moretones. También algunas infecciones impiden la formación o la liberación de estas células a la sangre. Participa en otras ocasiones mecanismos relacionados con alguna alergia o alguna reacción inmune posterior a una infección viral que pueda alterar el mecanismo de respuesta vascular y de las células que son las plaquetas involucradas. Mecanismos de inmunidad o anticuerpos pueden bloquear su funcionamiento y además la existencia de algunos cánceres de la médula ósea, como por ejemplo la leucemia, impiden su formación y liberación a la sangre. Como manifestaciones adicionales al sangrado evidente en la piel, también puede desarrollarse sangrados en otras estructuras corporales y entre las más importantes a señalar se incluyen sangrado a nivel de cerebro, glándulas suprarrenales, riñones, sistema digestivo y sistema respiratorio superior. Sus manifestaciones en cada sistema afectado pueden tener diferentes variantes de expresión y comprenden básicamente dolor de cabeza intenso, derrames cerebrales, alteraciones hormonales, hipertensión o daño renal, dolor abdominal de intensidad variable acompañado de náusea o vómitos que pueden confundir y llevar al paciente a una intervención quirúrgica que puede ser innecesaria. Los moretones por golpes contra objetos contusos se presentan de forma habitual en las zonas de eminencias óseas o de rocas o de roces corporales que tienen una relación con alguna práctica deportiva o juegos infantiles. Generalmente no se asocian con otras alteraciones más allá que la referencia de dolor al comprimir la zona morada y desaparece de una forma natural en un tiempo máximo de 2 semanas. Si usted nota que su hijo tiene aparición de moretones en alguna parte corporal no habitual, o bien, si además asocia alteraciones diferentes, es motivo de no confiarse y de preferencia se deberá de buscar atención profesional con su médico de confianza, que ante la posibilidad de alguna enfermedad significativa podrá canalizar también con el especialista en hematología o bien con el especialista en reumatología pediátrica. Recuerde que la atención temprana y oportuna de las enfermedades evita que la enfermedad avance y que cause lesiones irreversibles. La salud de su hijo vale obviamente todo lo que sea necesario. De esta manera concluimos el tema. Esperamos que si fue de su interés, quieran ustedes lo puedan compartir a través de las redes sociales, mandando este enlace, así también invitando a sus familiares y conocidos que estén interesados en este tipo de videos, que se suscriban al canal de video y nuevamente activen el botón de notificaciones para recibir la información de cada vez que se publique un video nuevo. Por lo demás, agradezco el interés que han mostrado esta plática y espero contar con su interés en nuestro siguiente video. Hasta luego y muchas gracias.